Bueno, vamos a ir directo al grano, sin mayores preámbulos. Eh, Estamos transmitiendo además por Facebook y por Instagram. Bueno, el título de la actividad que presento hoy, ya lo conocen, es Transfiguraciones de la subjetividad, realidad social y clínica psicoanalítica. Es lo que encabeza el seminario en el que vamos a trabajar este año. A ver, ¿qué entiendo por transfiguración? Debe entenderse como la expresión de la figurabilidad, la creación de figuras en el psiquismo, que es el mecanismo básico y previo a cualquier otro. De ahí surge todo. Este es un mecanismo que es previo, por ejemplo, la condensación, el desplazamiento y el deseo. En Castoriadis esto se denomina imaginación radical. Entonces, el psiquismo está obligado a poner en forma a la pulsión, creando figuras que son representativos tanto ideativos como afectivos de la pulsión. Al mismo tiempo, la subjetividad de época se transfigura merced a otra transfiguración que es colectiva, la que se produce en lo histórico social a lo largo del tiempo. Esto a su vez, esta transfiguración en lo histórico social, va a generar figuras de la clínica que van a variar de época en época. ¿Mm? Eso que se suele llamar psicopatología, yo lo denomino figuras de la clínica. Ahí estamos situados, en ese punto. Está el núcleo de lo que yo vengo trabajando desde hace años, bastantes años, por cierto, atravesando las transfiguraciones que se van dando en el espacio histórico-social y que afectan a la subjetividad y a la clínica. Al mismo tiempo, esto va a generar alteraciones en la posición del analista. Bien, ahora, en este momento, Argentina 2024, estamos ante una nueva forma, ante una nueva alteración en el histórico social, que es una creación ex nihilo, de una forma desconocida por nosotros, ciertamente, y a la cual va a estar dedicado este seminario, para ir analizando tanto lo histórico social, la subjetividad y su afectación, y las consecuencias para la clínica. Esto es como a grandes rasgos lo que nuclea de alguna manera el trabajo que venimos haciendo y que yo personalmente vengo desarrollando. Y lo que va a ser el eje del seminario. Ahora bien, ¿por qué algunos psicoanalistas nos ocupamos de lo que sucede en la realidad social? Porque no todos lo hacemos. Esta pregunta tal vez sea equivocada. Yo diría que es una mala pregunta. Porque la pregunta debiera ser cómo no hacerlo. Entonces, si toda psicología es social, y esto ya está instituido por Freud, no hay manera de que el psicoanálisis, si merece ser así llamado, se pueda desentender de la realidad social. El psicoanálisis se puede desentender de la realidad social, pero la realidad social no se va a desentender del psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis va a quedar, podríamos decir, desenfocado, ¿m? Y el riesgo que corre es de transformarse en un dispositivo de adaptación. Entonces en esto hay una toma de posición. Alguien que se ha referido sin vueltas a esta cuestión es Piero Lanier. Y lo que dice ella es que el psicoanálisis tiene que poder responder, ¿m?, a la pregunta de qué hay condiciones. Tiene que tener lo histórico social para que el precio a pagar por la entrada en el mismo no ponga en peligro el funcionamiento psíquico de los sujetos.
La forma de vida del colectivo está presente en el discurso del otro y decide en buena medida sobre los destinos de la pulsión y del registro identificatorio. Tanto las instituciones formales como las que no lo son, forman parte de este discurso y transmiten las significaciones de época que van a ordenar tanto el registro pulsional como el identificatorio. Y así se construye un patrimonio común de certeza que permite el funcionamiento psíquico. Me detengo en este punto. Hay un patrimonio común de certeza que permite el funcionamiento psíquico que se va a producir en relación a dicho patrimonio común de certeza, aunque sea para cuestionarlo. Pero es necesario un patrimonio común de certeza. De mínima, lo histórico-social no debe producir sufrimiento ni mortificación. Lo que sí sabemos es que es inevitable que produzca malestar, lo que se conoce como malestar en la cultura. Pero esto no nos habilita a no diferenciar, como han hecho y hacen muchos psicoanalistas desde una postura que yo entiendo que es cínica, no diferenciar lo que es el malestar de la cultura, el malestar en la cultura, de lo que es un malestar agregado. Para ellos todo es simplemente malestar en la cultura, un malestar ineradicable por otra parte, lo habrán escuchado muchas veces. Bueno, el malestar ha estado siempre y va a seguir estando, y ahí entra todo. Mi posición es la de diferenciar lo que es malestar de lo que está más allá del malestar. El psicoanálisis se propone que el sujeto tenga el mayor acceso posible a la libertad, es decir, que pueda alterar las determinaciones que provienen de su historia, de sus identificaciones, de sus automatismos pulsionales, de todo aquello que lo hace esclavo de repeticiones y que le impide hacer que su historia sea historia y no fatalidad. También el psicoanálisis propone renunciar a buscar en la escena de la realidad a otros omnipotentes, otros no castrados que vayan a satisfacer lo ilusorio que habita el psiquismo. Esto ilusorio es el movimiento de querer volver un objeto completo, que lo proteja de su desamparo, tal como lo fue en el origen de su vida. Ahora bien, ese desamparo puede reactivarse frente a hechos traumáticos y está en la base de la idealización del líder, este desamparo. Algo que podemos observar que se reitera notablemente en nuestra historia, una idealización que obstaculiza el pensamiento crítico. Esta reunión inaugural del seminario, un espacio que se ha ido convirtiendo en un espacio, valga la redundancia, dedicado al pensamiento crítico. Esta primera reunión la he denominado patapúfete. Este es un término que utilizaba Pepe Biondi, el recordado clown, que nunca fue del todo reconocido en su posicionamiento crítico de las subjetividades y de la realidad instituida. ¿Qué es un patapúfete? ¿Ante qué se enuncia? Se enuncia ante la muerte, la caída, el desastre, es decir, la caída de un astro, la mala estrella, la desgracia. Tengo tanta suerte para la desgracia, decía Pepe, que fue alguien que conoció el maltrato e hizo del humor su síntoma, como clown. Nosotros en Argentina estamos atravesando un patapúfete, una desgracia, un encontronazo con lo real, con el sinsentido, lo que no tiene fondo, un abismo. Este país no tiene fondo, decía el protagonista de Gracias por el Fuego, en la película del mismo nombre que la obra de Mario Benedetti. Argentina ha estado demasiado expuesta a fallas en la matriz simbólica por reiteradas irrupciones de lo real. Circunstancia que a su vez libera pulsión de muerte. Para no ir más allá de las últimas 5 décadas, lo real se hizo presente en el terrorismo de Estado, en la guerra de Malvinas, la hiperinflación,
la crisis de 2001, últimamente la pandemia y ahora el gobierno de la libertad avanza, cuyo programa es que la mayoría de la población carezca más aún de los antaños lugares de amparo, que fueron obtenidos a partir de luchas obreras, de las mujeres, de los organismos de derechos humanos, de los jóvenes, el colectivo LGTBI, etc. Esto produce que el otro deserte, el otro con mayúscula, abandonando la buena de Dios a los sujetos. Quiero recordar que en enero casi el 60% de los habitantes de Argentina eran pobres y el 15% indigentes, y ahora no sabemos por qué número andaremos. Se ha comprobado que cada encuentro con lo real desencadena patologías psicosomáticas y pasajes al acto mortífero, entre otros efectos clínicos. Lo que estamos padeciendo en este momento implica un salto. Es una creación ex nihilo y no lo hace sobre la nada, sino a partir de elementos ya existentes. Porque de hecho el otro ya se venía retirando, pero de hecho, y ahora lo está haciendo de derecho, a partir de leyes que están siendo proclamadas y algunas están intentando serlo. Cada encuentro con lo real, como antes decía, además ha sido causa muchas veces de la idealización de líderes, por el traumatismo que arroja a los sujetos al desamparo. Y esto ha sido una presencia constante, decía, en la historia argentina desde mediados del siglo pasado, si no antes, con muy breves interrupciones. Digo si no antes porque ya Rosas, en su momento, al asumir el poder, en el siglo XIX, dice que ya tienen un padre que los va a proteger. Esto dice en el momento de asunción de su cargo. Ya tienen un padre que los va a proteger. Es lo que ustedes estaban buscando, aquí lo tienen. Un poco más adelante vamos a ver cómo estos factores que se producen desde el histórico social, siempre pensados desde una perspectiva psicoanalítica, hacen a la irrupción de la ultraderecha. Ahora, esta cuestión del desamparo es el factor cero. Con esto adelanto uno de los factores. Es una serie que implica el trauma, el desamparo y la idealización del líder. Ahora parece ser el tiempo de Javier Milei. Y como antes decía, toda idealización implica el descenso del pensamiento crítico. Esta idealización cubre el vacío de significación, viene a dar certeza identificatoria y de sentido. Una identificación imaginaria, pero que puede dar paso a una identificación con un proyecto que el líder representa. Y el paso siguiente, el más complejo, es que precipite en una ideología, de una identificación masiva a una ideología. Está claro que nosotros pertenecemos a la forma de vida capitalista. Esta es la que determina los modos de representar, sentir y hacer, y hasta hay un fantaseo y un soñar en clave capitalista. La Argentina no ha conocido otra forma de vida, más allá de algunos matices. El llamado neoliberalismo de ultraderecha, que es lo que estamos transitando, es una variación más. Y hay algo fundamental y que no debe perderse de vista, ya que es propio de estos años. El capitalismo ha conseguido convencer a la mayoría de los sujetos de que es la única alternativa, como decía Margaret Thatcher. Es la única y la última. Entonces, tenemos ante nosotros dos grandes temas. Uno es el modo de ser del neoliberalismo. Otro, más acuciante si se quiere, es la forma que ha adoptado en Argentina hoy, que es lo que hoy resalta. Me refiero concretamente a una nueva forma de terrorismo, el terrorismo económico que se ha producido por el ajuste que está llevando a cabo y que se va a seguir llevando a cabo. Este ajuste no es solamente económico, es también subjetivo. Es como un recorte, una imposibilidad, un movimiento de imposibilización
de la actividad subjetivante de los sujetos. Lo que no sabemos es cómo va a terminar esto, o si se va a estabilizar y va a conducir a una nueva forma de vida impredecible. Por eso estamos ante una característica que distingue a este momento, y es un estado de perplejidad generalizada respecto de lo que va sucediendo. Perplejidad que por el momento no ha producido una reacción que detenga este movimiento, o en todo caso las reacciones parecen no alcanzar. Por lo menos eso es lo que sucede en este momento. Esto también es impredecible. Una pregunta para todos nosotros es qué consecuencias psíquicas está produciendo el advenimiento de un proyecto que tiene como objetivo la destrucción de instituidos que hacen un bienestar mínimo y también a ese patrimonio común de certeza que mencionaba antes. Esto reduplica el daño y la mortificación que se estaban presentes, con el agregado de que es algo que sucede de golpe y vertiginosamente. Hay observables claros en la vida cotidiana que permiten sostener esto, que es la angustia por la amenaza de desempleo, por un ingreso que no alcanza, la imposibilidad de alquilar una vivienda, la falta de envío de alimentos a los comedores populares, el maltrato hacia los jubilados, entre muchísimas otras cuestiones, en las cuales están la actividad artística, educativa, etc. Todo esto va a ser a un panorama muy aciago para la salud mental. Lo mismo que el cercenamiento de derechos como el de protesta, que a lo sumo puede realizarse bajo amenaza. Como dije antes, esto viene de bastante lejos. Ha habido un largo tiempo de décadas en el cual se hizo notorio el crecimiento de una franja social cada vez más pauperizada y obligada a deponer su actividad subjetivante, que es esa ampliación y enriquecimiento del psiquismo, por lo tanto, de su subjetividad. Porque esta enorme masa de la población ha tenido que estar abocada a la supervivencia. De algún modo es una población que sobra, una población sobrante. Esto sucede en el reinado del neoliberalismo capitalista y cuando se hace de ultraderecha todo va para peor. Es eso que he denominado en el encuentro con Franco Bifo Berardi en España en octubre pasado como una forma de vida que es traumática. El capitalismo ha terminado siendo algo que instituye una forma de vida traumática. Esta vida traumática ha ido produciendo un efecto de destrucción del campo simbólico. Eso que desde Castoriadis es denominado como avance de la insignificancia y que yo he llamado de destrucción del lenguaje y del afecto. A propósito, Castoriadis es alguien que va a acompañarnos durante la travesía de este año, junto con Zizek, Bauman, Bifo, Mark Fisher, Piero Lanier, entre otros. A lo largo del seminario voy a intentar explicar qué de lo que hoy se hace presente en la realidad sociohistórica argentina es potencialmente psicopatologizante. ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cómo pensar este malestar agregado y la clínica que potencialmente puede producir? Ateniéndonos con la mayor rigurosidad a ubicar esto como un desencadenante, siempre teniendo en cuenta las series complementarias. Y digo siempre teniendo en cuenta porque esto también responsabiliza al sujeto. No podemos pensar todo esto sencillamente desde sujetos que son víctimas, sino que hay en ellos un entramado que puede transformarlos también en victimarios, y esta es la parte más dura del asunto, pero al mismo tiempo que haya un enraizamiento en sus condiciones previas y que termine esto desencadenando cuadros clínicos complejos. Es decir, no es inevitable que haya efectos clínicos, ¿sí? Esto no es para todos igual. En esto debemos sostener una rigurosidad. También, como adelanté, vamos a tratar de analizar algunas causas de la irrupción
del proyecto de liberalismo libertario que pueden pensarse desde el dominio del psicoanálisis. Antes de lo cual va a haber que hacer un paso previo, que es el de historizar esta situación. Podemos pensar que la significación central del capitalismo, ese siempre más, debiera estar ligando al sujeto a su deseo, pero ya hemos descubierto que produce exactamente lo contrario. Lo que hace es agitar el mundo pulsional, al intentar arrasar con todo límite y así hacer regresionar el deseo a una forma previa al mismo, al pretender que éste no sea alcanzado por la castración. Esto, que dentro de la obra de Lacan se llama goce, es lo que el otro demanda, ¿no? Cuando dice hay que disfrutar sin límites. Esto es algo que está muy presente en la publicidad. O ese mandato de ser ilimitado. Si no hay límite, no hay deseo. Y se agitan los mares del mundo pulsional y luego esto es algo imposible de ser contenido. Al mismo tiempo, sabemos que el otro, con mayúscula de la época, exige un rendimiento, que es también sin límites. Es algo imposible. Junto con esto, la precarización, la exclusión como amenaza, completan el cuadro junto con la supervivencia y la imposibilidad de subjetivación, más que nada para aquella población que he denominado como sobrante. Sucede que el capitalismo en su avance produce estragos en Argentina. Avanza como una enfermedad que progresa hasta que mata. ¿Qué mata el capitalismo hoy? Además de a la misma economía, como estamos apreciando en estos días en Argentina, que es el centro, es lo capital, de ahí viene lo de capitalismo, lo capital en el capitalismo es el dinero, y la economía va a dejar un tendal de vidas humanas estragadas tanto por la pauperización material como simbólica. Y para muchos jóvenes, la imposibilidad de elaborar un proyecto identificatorio, como ya ocurrió en los 90 y en el interregno que va del 2001 al 2002. El terror capitalista, porque de esto es de lo que hoy se trata, se yergue como amenaza sobre los sujetos. Pero ya la forma de vida traumatizante previa había producido lo que sostuvo en pandemia. Una falla de funciones yoicas que hacen al juicio de realidad, la memoria, la atención, todo como consecuencia de una vida traumática, en la cual se reduce la realidad psíquica. Se produce un exceso de realidad improcesable y el yo claudica. Ahora bien, el porqué de la entronización de este modo del poder, de esta forma de vida, no tiene una respuesta unívoca. Pretender hallarla es justamente una pretensión ilusoria, ya sea desde la economía, la historia, la sociología o el psicoanálisis. Como tampoco la tiene el por qué ha sido elegido un gobierno que sin duda se iba a llevar a lo peor a este país. Lo que sí podemos hacer es pensar y arriesgar desde el psicoanálisis algunas respuestas respecto del psiquismo y de la subjetividad, que es una parte sustancial del problema. Pero estas respuestas van a ser siempre parciales y siempre provisorias. Parciales y provisorias. Yo voy a enunciar 5 factores. En realidad van a ser más. Pero en principio 5, teniendo en cuenta que ya mencioné el factor 0, porque para mí es el que da impulso a todo lo demás, que es lo traumático, el estado de desamparo y la búsqueda de un líder y la idealización del mismo. Esto es lo que Freud llamaba miseria psicológica de las masas. La miseria psicológica de las masas
lleva a la disgregación de la masa y a la unificación de la misma alrededor de la idealización de un líder. Este es el famoso esquema que está en psicología de las masas. Hay una disposición del yo y de los ideales del yo en pos de la idealización del líder, que una vez que cae hace que la masa se disgregue, entra en pánico, se disgrega y va a necesitar catequizar a un nuevo líder. Entonces, voy a enunciar 5 factores que podemos pensar desde el psicoanálisis que hacen al advenimiento del régimen de ultraderecha. A lo largo del año, por supuesto que vamos a profundizar en estos factores. Ahora hago una mera enunciación, como todo lo que estuve haciendo hasta ahora, ¿no? En Murcia, en el encuentro con Bifo, sostuve que nada de lo que hoy sucede, incluyendo la guerra en Ucrania, la violencia en Gaza, Israel, el surgimiento globalizado de las ultraderechas, entre otras cuestiones, la aparición del dengue en Argentina, de la epidemia que estamos sufriendo en este momento. Nada de todo esto puede entenderse sin tomar en cuenta la pandemia y sus consecuencias. Entre ellas, la ruptura de los lazos divinales, acentuada porque ya estaba en curso durante la misma, liberando pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte ahora está puesta al servicio de la crueldad del proyecto de ultraderecha neoliberal. Voy a volver sobre esto. El proyecto de la libertad avanza se originó durante la pandemia, a caballo de la presencia en muchos sujetos de un psiquismo afectado, como señalé previamente. En su momento sostuve que una de las causas de la pandemia a nivel de la subjetividad había que hallarla en una suerte de déficit colectivo de atención, por la subjetividad generada por el neoliberalismo y por la presencia de la renegación, la forclusión y el splitting. El splitting, ese mecanismo genial, instituido en la obra de Ferenczi, jugaron un papel fundamental entre un insoportable de ese exceso de realidad impuesto por la pandemia. Entiendo así que se trata de 2 tragedias anunciadas, 2 cosas que sabíamos que iban a pasar: una pandemia y el advenimiento de la ultraderecha. Estaban anunciados, se sabía, pero, como se dice en la calle ahora, se fingió demencia, que es como la traducción al yo de un mecanismo complejo como lo es la renegación. Hay una percepción insoportable y yo hago como si no estuviera y mi yo se escinde. Una parte la reconoce, otra la niega y se produce esa escisión en la cual quedo a merced de esa realidad. El segundo factor es que el odio hecho discurso se fortaleció durante la pandemia, debido a la obligatoriedad del aislamiento y del distanciamiento, que obligaban a su vez a la suspensión de proyectos en cursos, lazos, actividades y sobre todo momentos claves de pasaje, como sea en la niñez el ingreso a los jardines o a la escuela primaria o a la escuela secundaria, para los adolescentes el ingreso a las universidades, el ingreso a la vida amorosa. Esto fue clave en una parte de la población, porque no nos olvidemos que estamos en una sociedad que está dividida en clases. En otra parte de la población instituyó mayor frustración en medio de la pauperización previa. No olvidemos que Milei tuvo muchísimos votos en las villas que circundan a la capital federal, ¿sí? Ahí en algunas hasta tuvo la mayor cantidad de votos. Por supuesto que aún en estas capas también por el pánico y el exceso de realidad que favoreció el negacionismo. En ese momento se entroniza el discurso de Milei. Hay una investigación muy interesante de la revista Anfibia que va mostrando en distintos clips
cómo va avanzando el fenómeno Milei. Lo pueden ver ahí, es muy claro. Al principio lo ve alguna gente y de golpe se suma más y más y más gente y su discurso se va haciendo más encendido. ¿Alrededor de qué? De decir que la pandemia no existía, que los infectólogos eran todos unos chantas, participando de la quema de barbijos. Recordemos que Milei se negó a vacunarse hasta que fue obligado a hacerlo por tener que viajar al exterior. La paradoja es que después no dejaba de hacerlo, pero bueno, hay muchas cosas curiosas en el personaje Milei. Después voy a referirme un poco al sujeto Milei. Algo que también, y este es el tercer factor, estaba previamente en juego era la suspensión de una de las condiciones necesarias para poder ser un sujeto social, que es la de encontrar una cuota de placer mínimo para participar en la vida en común. Ese placer mínimo se ha ido reduciendo con el correr del tiempo. El colectivo social es uno de los destinos del placer del sujeto, nos señala Piero Lanier. El sujeto tiene que poder hallar un sentido en la sociedad al cual poder suscribir. No necesariamente ese sentido tiene que ser un buen sentido. Puede ser un sentido instituido por la Alemania nazi. ¿Se entiende? A ver, cuando estoy hablando del trauma, cuando estoy hablando de la pérdida de sentido, tenemos que recordar lo que pasó en la Alemania nazi. O también en lo que ocurrió en Argentina antes de la última dictadura militar del terrorismo de Estado. Porque algo poco recordado es el estado de disgregación que había en el colectivo y lo insoportable que era la vida en ese momento. Entonces, hay que poder encontrar un enunciado posible de ser tomado, que garanticen una cuota de placer mínimo. Pero Lanier, nuevamente la menciono, dice que el sujeto tiene que poder encontrar en ese discurso referencias que le permitan proyectarse hacia un futuro. El futuro puede ser nazi, insisto, puede ser socialista, puede ser neoliberal, puede ser de ultraderecha. Ese es el riesgo en el que estamos nosotros, que hay una promesa de futuro. Está bien, eso puede caducar, ya sabemos, pero hoy por hoy eso está vigente. Tiene que haber referencias entonces que permitan proyectarse el sujeto hacia un futuro para que pueda alejarse así del primer soporte identificatorio, de los primeros soportes identificatorios, y que ese alejamiento no se traduzca en una pérdida de todo soporte identificatorio. El cuarto factor son las redes sociales. El cuarto factor que coadyuvó al advenimiento desde lo histórico social de la ultraderecha neoliberal. Las redes sociales se explotaron en pandemia y tienen una capacidad extraordinaria de externalizar sin tope al inconsciente. Generan el hundimiento de la censura, de la metáfora, finalmente de lo simbólico. Están al servicio de la descarga, de la pura descarga. En este punto, y además tienen gran poder, el odio tiene un gran poder identificatorio y aglutinante. Así el odio puede expresarse sin ambajes y con, decía, un gran poder identificatorio. En este punto, Javier Milei encarna a la perfección a una subjetividad surgida de lo virtual y de la pandemia, por el odio de muchos, generado por el encierro, exacerbado por y estuvo y sigue realizando una performance que tiene un gran carácter performativo. No por nada, entre sus asesores tiene una performer, ¿sí? Y tiene especialistas en redes sociales. Esto ayudó a que la libertad avanza fuera parida en pandemia, de la mano del negacionismo, y ambos se asociaron en un rechazo de la realidad. Ahora quiero agregar otro factor, que es más amplio que todos estos. Porque una de las claves de todo es la pulsión. El gran problema, la gran tarea de toda sociedad es qué hacer con la pulsión, qué destinos darle,
sobre todo para que no la fragmente, para que liberada no haga que la misma explote o implosione. Sabemos muy bien que en el origen de la vida psíquica y de la conformación de la realidad está el odio. Esto está planteado en Freud desde la negación. ¿Mm? La realidad se funda en el odio. Esto es porque el psiquismo no tolera ser su propia fuente de malestar. Entonces este malestar es proyectado en el afuera. Y en la medida que se vaya constituyendo un objeto, va a ser proyectado en el objeto. El yo se constituye, este es un desarrollo muy bueno de Lacan, como algo paranoico. El yo, su origen es paranoico. ¿Sí? Es la superación en mayor o menor medida del narcisismo lo que va a matizar esta paranoia que habita en el yo. Paranoia que hace que proyecte en el otro lo rechazado de sí mismo. Entonces, toda sociedad está obligada a establecer una política para la pulsión. Es decir, tiene que establecer, por un lado, modelos identificatorios y por el otro lado, objetos para la sublimación y por otro lado, destinos. Perdón, me refiero a objetos para la sublimación de la pulsión y por otro lado, formas de satisfacción de la pulsión. El problema es que ahora, y esto es algo inédito, y esto se ve claramente en Argentina, pero no es un fenómeno argentino solamente, es que ahora es la pulsión misma la política. La política para la pulsión es la pulsión como política, es la descarga, es el odio. Por eso resalto lo del siempre más y lo del odio que circula no solo en las redes sociales, circula en la vida cotidiana. Lo vemos todo el tiempo, porque hay un fenómeno disgregatorio en la sociedad. Los traumatismos tienen la capacidad de fragmentar a la sociedad y de liberar pulsión de muerte. Y si encima hay una ideología al servicio del odio, como estamos viendo en este momento en Argentina, podemos apreciar en la vida cotidiana asesinatos cada vez más terribles, al mismo tiempo que una publicación de los mismos en las redes y en los medios masivos insistente. Un asesinato parecen 50 asesinatos, una violación, un femicidio, ¿sí? Entonces, la política para la pulsión es la agitación de la pulsión, promoviendo su descarga, que esta ha sido la tarea histórica del capitalismo. Pero ahora la descarga odiosa está al orden del día. Y el gobierno de la Libertad de Avanza se propone exacerbar esta descarga. Es más, pretende liderar desde la descarga. Así es que las ultraderechas liberan pulsión de muerte, porque fragmentan aún más el espacio común. En ellas, este espacio se organiza en el odio para buena parte de la población. Como decía, tiene un gran poder de identificación y de resonancia. Así es como en este momento esta ideología desde el poder político habla de que hay hombres de bien versus, obviamente, los que están del lado del mal. Y en la clínica y en la vida cotidiana ya se observan manifestaciones de la pulsión de muerte desencadenadas por todo esto. Tal como lo fue la pandemia, nos encontramos ante un nuevo desencadenante universal, esto que yo mencionaba antes. Los analistas tenemos que estar atentos a qué va desencadenando. Desencadenar entendido como quiebre de la cadena simbólica, individual y colectiva. Ahora, aquí tenemos una cuestión inquietante. El psicoanálisis, entre las malas noticias que trajo, y son varias, es que no hay buen salvaje.
El monstruito humano está cargado de odio en el origen y cargado de un desenfreno pulsionar que va a ser modulado por las presencias maternas y paternas que le van a ir conduciendo a una modulación de su mundo pulsional. Pero este odio no es erradicable, ¿sí? Esto que puede hacer que el otro deje de ser un semejante y devenga en un objeto de descarga de odio, que devenga en lo otro. Esto lo vemos muchas veces cuando los niños van a los jardines de infantes y realmente se tratan con una crueldad que es absolutamente visible. Y los docentes tienen que estar ahí, ¿no?, trabajando para que no se agredan, no se tiren del pelo, no se tiren cosas, no se muerdan. Si estuvieran liberados a sí mismos, se matan los chicos, ¿eh? Esto es así. Entonces, tenemos que entender que en el sujeto también habita la posibilidad de un goce en el sufrimiento ajeno. Por lo tanto, en esto que estamos intentando entender, y que ahora voy a avanzar un poquito en por qué se puede elegir una figura como la de Milei, también funciona el goce en el sufrimiento ajeno como algo que motiva. Así como no podemos culpabilizar, tampoco podemos desresponsabilizar. No nos olvidemos, vuelvo a la Alemania nazi y vuelvo a la dictadura terrorista de Argentina, ¿sí? Es muy fácil que el semejante deje de serlo. Cuando se da, esto lo estudió muy bien Ulloa en su momento, hablando de la crueldad, cuando se dan ciertas condiciones dentro de una institución o dentro de lo histórico social. Los judíos, los gitanos, los zurditos, para los nazis, o los desaparecidos para la dictadura, dejaban de ser semejantes. Pasaban a ser objetos a ser exterminados. Volviendo un poco más a lo que sucede ahora, estamos ante un discurso perverso que domina el panorama. Invoca la libertad, pero la cercena todo el tiempo. Este gobierno pertenece a la misma estirpe de gobiernos que dibujan una realidad, que la falsean. Pero por ahora esto no es del todo advertido. El discurso perverso tiene esta capacidad de confundir al otro, de dibujar algo inexistente. Esto no es del todo advertido en buena medida porque hay una subjetividad que está empobrecida, como dije antes, en funciones yoicas como el pensamiento, el juicio de realidad, la memoria, la atención. Por supuesto que hay muchos sujetos en los cuales está presente una ideología en la que se sostiene para votar a este proyecto. O sea que hay sujetos que eligen lúcidamente. No son todos tontos, todos que están confundidos, no es así. No es que no se dan cuenta de lo que pasa, no. Se dan cuenta y apuestan por esto. Y ahí surgen algunas preguntas. ¿Qué subjetividad es la que está en juego para poder sostener este proyecto que lleva la depredación capitalista al límite? Un experimento social, dicen en Europa, que hay que seguir de cerca. Lo quieren seguir de cerca también para que no se les reproduzca, salvo si ven buenos resultados a nivel económico y puede ser que lo adopten. ¿Y qué subjetividad va produciendo a su paso? ¿Qué sufrimiento sobrante, es decir, que está más allá del padecimiento individual, produce en la mayor parte de la población y qué desafíos presenta para la clínica? Esto de que estamos todos en el mismo barco, como durante la pandemia. De estas cuestiones clínicas vamos a ocuparnos muy especialmente. ¿Cuál es la posición analítica más apropiada para un momento como este, en el cual hay un exceso de realidad que involucra por igual analista y analizante? Antes de terminar,
quiero detenerme en un punto, que sería el sexto factor. Ahora desde la subjetividad para la llegada al poder de la libertad avanza. Y es el de las consecuencias de la ruptura del contrato narcisista para la población. Esta ruptura es uno de los accidentes identificatorios que pueden producirse en la vida de un sujeto. Hace casi 30 años escribí algo, en ese momento era la década de 90, luego lo continué durante los momentos del 2001, 2000, y decía entonces que una de las cuestiones que puede ocurrir con el contrato narcisista, es decir, con el contrato entre el sujeto y el otro, mediante el cual el sujeto puede abandonar sus primeras identificaciones para ocupar un lugar en el histórico social. Entonces, una de las cuestiones que puede ocurrir con este contrato es que se rompa. Un modo especial de ruptura es el no tener lugar en el deseo del otro, ser abandonado por éste. ¿Qué ocurre cuando se rompe el contrato narcisista y una importante parte de la población se ve exiliada del deseo de ese otro? Ahí yo sostengo, esto ya lo decía en el 2001, que el estado actual de nuestra cultura debe ser considerado como un estado que se encuentra, como dije antes, más allá del malestar en la cultura. Debe entenderse como un estado traumático particular, deviniendo por la presencia en los sujetos de una persistente angustia de desamparo, que es desencadenada por fallas en las funciones del espacio sociocultural. Esto es producido por la sustancial crisis de instituciones que otorgaban el amparo de la legalidad y del sentido, ordenadores de los lazos entre los sujetos, instituidos a partir de los cuales el proceso identificatorio de estos puede llevarse a cabo. Cuando se rompe este contrato, hace que los sujetos se vean sometidos a un estado de violencia secundaria, colectivo, es decir, van a ver atacado su yo en funciones significantes e identificatorias. Ese sinsentido va a ser acompañado de la dificultad en establecer un proyecto identificatorio, es decir, los ideales del yo se ven trastocados en su función, que es la de elaborar ni más ni menos el mundo pulsional deseante. Reitero esto porque yo he dedicado bastantes trabajos a la función de los ideales del yo, una función que tienen esto, funciones que tienen esto que han sido habitualmente descuidadas. Cumplen una función fundamental que es la de elaborar el mundo pulsional deseante, inscribiéndolo en la cultura. Esta crisis del proyecto identificatorio pone en jaque a Eros, convocando a la pulsión de muerte. Otra pregunta, de algún modo la mencioné antes y está ligada a esos factores, esos 6 factores que fui mencionando. La otra pregunta es ¿por qué se elige a un gobierno como este? ¿Por qué lo sigue sosteniendo buena parte de la población? No me estoy refiriendo a los que obtienen un beneficio real, ¿no?, de esto, que es una minoría muy pequeña realmente. Voy a referirme a una generalización, por supuesto, porque no hay una sola forma a la cual reducir este tipo de elección. Algunos analistas sostienen que elegir a un líder como el Milei algo satisface en los sujetos. Habrán notado, los que hayan leído algunos de los textos que he ido publicando, que nunca se menciona lo que sí hacen mención otros analistas: la presencia de necesidad de castigo, del masoquismo, de la necesidad de castigo, del sentimiento inconsciente de culpabilidad y de aceptar por todas estas razones el ajuste que se está produciendo en este momento. Estas categorías, en esto soy categórico, deben ser abandonadas para comprender el funcionamiento colectivo y el lazo entre el psiquismo y la sociedad, como he intentado realizar hoy al hacer una enumeración incompleta
de traumatismos que han asolado a los argentinos, particularmente por una forma de vida y por efectos de la pandemia, las redes sociales, etcétera, etcétera. No hay servidumbre voluntaria. Entre otras cosas, porque la servidumbre nunca es algo voluntario. ¿Mm? Es algo que tiene que... Nadie puede voluntariamente someterse al otro. Hay algo que está más allá del yo en esto. Lo que sí hay es un estado de claudicación, de derrumbe del yo. Tal, podemos tomar un ejemplo extremo, como los musulmanes en los campos de concentración, o el que se quebraba cuando era chupado en la dictadura y empezaba a cantar todos los contactos y todas las cosas, ¿sí? Hay una claudicación entendible de la subjetividad, porque está ante un poder cruel, traumatizante, que está dirigido a violentar el yo de los sujetos, despojándolos de su subjetividad. La serie desde la cual vamos a analizar esto es la de lo traumático, la renegación, la forclusión y el splitting. Y lo traumático, la catástrofe y el estrago. Y la fragmentación va a ser un tema central. Esta es la manera en la que entiendo lo que se hace presente y es así como entiendo que hay que posicionarse en la clínica y para entender el funcionamiento del colectivo. En todo esto, además hay algo fundamental y que debiera estar en todo análisis. Y es algo que Piero Lanier menciona en relación a lo traumático. Dice que no tomar en consideración las experiencias realmente vividas en el pasado o en el presente por los sujetos, por el sujeto, es imponerle al mismo la misma violencia, el mismo abuso de poder de aquel que fue producido por el responsable del sufrimiento psíquico por el cual han venido a vernos, esperando que les permitamos superarlo. Pero esto también es válido para el análisis, sea político o que los analistas intentemos hacer del colectivo. Si no entendemos aquello a lo cual están siendo sometidos los sujetos, reduplicamos el daño, los culpabilizamos más. Es decir, nuestra función es favorecer que el sujeto salga de su encerrona trágica, en la cual no tiene un tercero a quien apelar. Esto que Ulloa sostenía para la tortura, bien puede ampliarse para situaciones individuales o sociales, en las cuales el sujeto queda a merced del otro que despliega sobre él su crueldad y sin tener a quien apelar. Sin olvidar lo siguiente: no hay realidad que no contenga una presencia de lo fantasmático, ¿sí? Una presencia de realidad psíquica. Siempre la realidad tiene un fragmento, tiene una presencia de realidad psíquica, ahí es donde nosotros los psicoanalistas trabajamos. Pero al mismo tiempo, no hay realidad psíquica que no contenga algún fragmento de la realidad, alguna presencia de la realidad. Ahí está nuestra tarea de separar estos campos. Entonces, a lo que voy es que más allá de las determinaciones económicas, históricas, sociológicas, etc., el lugar de la subjetividad es clave para entender algo de lo que sucede hoy en Argentina. Finalmente, el ideario libertario, lleva al extremo una forma de vida que consiste en reducirla a números. Es una lógica pobre y al mismo tiempo es depredatoria y que genera una vida invivible. Instala el temor a dejar de contar con lo básico. El psiquismo se ve inundado por una realidad numérica traumatizante. Esto reduce la presencia de la realidad psíquica, reduce la presencia de la fantasía, de las asociaciones, de los sueños y libera pulsión de muerte. Personalmente entiendo que el realismo libertario es un realismo capitalista recargado.
unas breves palabras sobre el liderazgo perverso. Este tipo de liderazgo le da las espaldas a la ley, se burla de ella, pretendiendo enarbolar una ley que le es propia. Cree que es la ley. Enuncia entonces sofismas, de modo continuo, como hace este personaje que todos los días da la cara, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Haciendo prensa todas las mañanas, conferencias de prensa, enuncia sofismas todo el tiempo, cosas incomprobables, absolutamente incomprobables y tergiversadoras, que no permiten ninguna reflexión. Lo hace de modo continuo y masivo para impedir el juicio crítico. Amenaza a quienes no se avienen a lo que es el bien, según su propia definición. Y es consciente de que eligió el mal y del goce que le produce el sufrimiento ajeno. Como cuando Milei dice, sí, puede llegar a haber un 60, 70% de pobres. Y lo hace casi sonriendo. Esta es su locura. Es una locura que fascina y seduce, porque hay una promesa de crear un nuevo orden que estaría más allá de la castración. Y este deseo está anidado en lo más profundo del inconsciente. Y ahora sí, termino con esto. Quiero hablar un poco del sujeto Milei. No tiene sentido analizarlo desde la psicopatología. Esa es mi posición. Entre otras cosas, porque su locura es para muchos de sus adeptos el motivo de elección e idealización. Pero lo que sí hay que hacer es entender y desenmascarar sus movimientos. Y algo más complejo, que en realidad no lo es tanto, es desenmascarar su deseo. Esto es lo que podemos hacer como analistas. No como muchos que han pretendido, hasta haciendo petitorios para que se estudie a nivel institucional el estado de su salud mental. Eso es un disparate. Más de uno no hubiera llegado a ser presidente, además, si esto hubiera sucedido, en todos los casos, ¿eh? Porque de perversos hemos estado llenos. Pero decía que hay que entender y desenmascarar sus movimientos, su deseo. ¿Y cuál es su deseo? ¿Cuál es el deseo de Milei? El sacrificio. Lo que él quiere es que nos sacrifiquemos. Porque él es alguien que se sacrifica, además. Él está identificado con el sacrificio y pretende que todos nos identifiquemos con ese sacrificio. Entonces dice, no hay plata, recorte, motosierra. Es más que evidente que su demanda es de un espíritu de sacrificio. Y no se va a aceptar dicho sacrificio más que como promesa de su finalidad. Pero lo que está oculto es que no hay finalidad. La finalidad es el sacrificio por el sacrificio mismo. No hay nada más allá de eso. Es el sacrificio por el sacrificio, más allá del beneficio a los grandes capitales. Estoy hablando de la línea que baja para los sujetos. Sacrifíquense, porque sacrificarse es bueno. Van a tener un premio por sacrificarse. Obviamente ese premio no existe. La ideología de la libertad avanza es su propio fin. Ese fin justifica los medios. Luego, hay dos preguntas que me parecen claves. No debiera interesarnos tanto quién es Milei, sino qué es Milei. ¿Qué objeto encarna para quienes lo sostienen, para quienes le temen, para aquellos que son víctimas de sus decisiones? Vamos a ir viendo cuando vayamos avanzando en el trabajo en el seminario, y esto va a ser un capítulo muy especial, que Milei encarna a un objeto emparentado con ese objeto enigmático que creó Alfred Hitchcock. Me refiero a MacGuffin o McGuffin. Es una nada, Milei.
No hay nada en él. Pero es una nada alrededor de la cual toda la acción se desencadena y gira. Como los pájaros en la película del mismo nombre de Hitchcock. Los pájaros que son una cosa que está ahí. Milei es una cosa que habla. Es un objeto engañoso. Por supuesto que incluir esta dimensión ya lo ubica por fuera de lo identificatorio. No se trata tanto entonces de una identificación con él, sino de una resonancia que produce en el inconsciente. Se transforma en un objeto causa. Yo diría que hay un Milei para cada estrato del psiquismo. Para la conciencia, para el preconsciente y para el inconsciente. Por eso nuestra tarea en todo esto es importante, para desenmascarar de qué objeto se trata. También hay un Milei para cada registro, sea imaginario, simbólico o real. Vamos a ir viendo el papel que tiene el inconsciente colectivo en todo esto. Y cuando digo inconsciente colectivo no me refiero a Jung, sino a la idea de que el inconsciente es siempre colectivo. Siempre es colectivo el inconsciente. Porque la represión es algo que instituye la sociedad en relación a sobre qué va a recaer la represión, así como la sociedad instituye el destino de las pulsiones, para hablar solamente de dos cuestiones, es decir, que el inconsciente siempre es colectivo, que sabemos que hay una dimensión pre-colectiva, que es la que tiene que ver con los signos perceptivos, bueno, todo eso, el sentido perdido para Piero Lanier. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del inconsciente en la real dimensión colectiva que tiene. La otra pregunta es que no se trata tanto de dónde está ideológicamente parado Milei, sino de cuándo está parado. ¿Está parado en el pasado o es una real anticipación de lo que viene? ¿O está en un futuro, en una nueva metamorfosis del capitalismo? Si se tratara de esto segundo, que por ahora no lo podemos saber, si el mileinato llegara a estabilizarse, vamos a estar ante un nuevo periodo histórico que es imprevisible en su desarrollo. Y esto ya podría implicar el pasaje de una identificación a una ideología, lo cual ya es un fenómeno mucho más complejo. Vamos a intentar entender qué es una ideología para el psicoanálisis, qué es una ideología para el aparato psíquico, que es algo que está más allá de la identificación. Esto podría producirse aún dentro de la forma de vida capitalista, pero metamorfoseando. Aún dentro de la forma de vida capitalista, que es esa forma de vida que le ha hecho decir, entre otros, a Mark Fisher, que es más fácil imaginar el fin de la civilización que el fin del capitalismo. Bueno, gracias por la atención prestada. Ahora, si tienen ganas, podemos abrir unos minutos de intercambio. En principio, muchas gracias, Yago. De nada, de nada. Digo algo, muchísimas gracias, Yago. No tiene desperdicio todo lo que dijiste, y la verdad que diste figurabilidad a ideas, emociones, convicciones también, pero como diste forma, y eso produce alivio, dar forma, ¿no es cierto? Que vos es lo que decís de justamente, la figurabilidad, ¿no? Muchas gracias, muy sumamente interesante y enriquecedor. Bueno, gracias por tu comentario, Mariana. ¿Sabés Sí, qué quería? ¿Puedo? adelante, sí, sí, sí.
No, pensaba en esto que vos decías, porque ya se están viendo los efectos en la clínica, pero no solamente por los posibles despidos o por ese tipo de angustias que pueden surgir concretamente en los sujetos. Yo ya he visto modalidades que sean, por ejemplo, estoy pensando en un caso de una paciente, no voy a decir el caso, pero que la persona que estaba por encima, cuando ella hizo un reclamo de sueldo, contestó a la manera de cómo contesta Adorni, por ejemplo, que es, ¿cómo sos capaz de pedir un aumento de sueldo en una docente, ¿no? Si la docencia es vocación, ¿no? Me llamó la atención por de dónde venía la situación. Yo pensaba que esto era una cosa, es algo que se vino instalando, que ya está bajando a situaciones muy concretas, ¿no? Que desarmar ese discurso, pensando por un lado la situación concreta de esa paciente histórica, pero también esto que es una realidad que se va imponiendo y va permeando todas las situaciones, ¿no? Cotidianas. Sí, a ver, por eso yo digo, eh, estar atentos a qué va desencadenando, ¿no? En los sujetos y en la sociedad, porque también tenemos desencadenantes colectivos. Lo que vos traes puede ya estar implicando el pasaje de una identificación circunstancial, casi imitatoria, a la identificación ya con una ideología. Y entonces pasa a ser una ideología, ya pasa a darle forma a todo, se forma una cosmovisión, ¿sí? Claro. Una Weltanschauung. Entonces ahí ya la cosa es mucho más compleja, porque además se pueden producir fenómenos ya más amplios y grupales que hagan que esta Weltanschauung justamente vaya cobrando forma en el tejido social, ¿no? Y haya muchos adornis dando Claro. vueltas, ¿no? Y eso, bueno, es algo que iremos viendo si se va produciendo o no. Ustedes vieron que por ahora no muchos se le animan a Adorni. No sé tampoco ahí cuáles son las reglas de juego. No sé si alguien que lo confronta, porque esto que vos decís es muy importante. Ya se ve la Alemania nazi, el ministro de propaganda. Adorni es como un ministro de propaganda. Claro. ¿Eh? Les recuerdo que la propaganda, ya que me surgió el término, fue un invento del sobrino de Freud, ¿sí? De Edward Bernays. Él inventó la propaganda. Él inventó el modo en el cual formatear el psiquismo de los sujetos para ponerlo al servicio del consumismo capitalista. Él inventó al sujeto consumidor. Y esto terminó siendo un instituido. Esto fue tomado por los nazis, ¿eh? Estaban fascinados. Goebbels estaba fascinado con Bernays. Estudiaba la obra de Bernays y la extrapoló a la Alemania nazi. Se dieron cuenta de la importancia de la propaganda. ¿Sí? Eso es algo tremendo, pero bueno, acá lo vivimos durante el terrorismo estatal. El terrorismo estatal acá tuvo muchos adherentes, ¿eh? No hay que olvidarse de eso. ¿Mm? Hubo mucha gente convencida de que esa era la línea, que esa era la manera, ¿sí? Que lo que se pronunciaba desde el poder era la verdad, que había que ir adelante, que había que luchar con tu sucio trapo rojo, un modo de entender la cultura, producciones culturales. ¿Mm? Es decir, en ese sentido, no hay cosas que no son grandes novedades. ¿Mm? Y justamente por conocerlas tenemos que estar mucho más atentos para ver cómo desenmascarar estas cuestiones. ¿No? Yo no sé cómo, eh, por supuesto que alguien que ya está diciendo que el otro está hablando como Adorni es alguien que está tomando distancia de ese discurso. Pero nos vamos a encontrar seguramente con muchos sujetos que ante eso se someten. En este caso se lo dijo el analista, que soy yo, no lo dijo el paciente. Perfecto. Había que decirlo. Sí. Bueno, ese también forma parte de nuestro trabajo de desenmascaramiento. Más de una vez, no, bueno, todos nosotros nos hemos encontrado hablando de el sujeto que por ahí se somete a un jefe o en una relación de pareja, ¿no? Donde hay situaciones de alienación, porque acá se pone en juego la alienación. Es muy recomendable la lectura de Los destinos del placer de Piero Lañé,
cuando ella trabaja los fenómenos de alienación, tanto individual como colectiva. Respecto de la falta de atención que ya mencionabas en tus seminarios anteriores, en tu libro Transfiguraciones, la OMS acaba de sacar una declaración en donde anuncia una próxima pandemia a la que llama X y que anuncia que se va a producir. Y el mundo está como si nada sucediera. Bueno, ya sabemos que eso pasó. Digamos que ahí está la responsabilidad de los gobiernos, también de los partidos políticos. Partidos políticos, movimientos políticos que tenían que estar tomando eso y poniendo a trabajar eso. Pero eso no pasó en pandemia y tampoco pasó con respecto a la libertad avanza. Yo he tenido en su momento, fuera de análisis por supuesto, alguna discusión con gente muy politizada, participaba de movimientos políticos que ninguneaba el avance de Milei. No, eso es un fenómeno marginal, eso está pasando ahora, pero no es algo que vaya a crecer, no es algo que vaya a pasar, ¿no? Entonces, La bueno, otra cosa es que no va a hacer lo que dicen. no va a ser La lo que otra cosa dice. Bueno, mucha gente lo votó diciendo, decían esta pavada, no, pero no va a ser lo que dice. Bueno, es cierto, hay cosas que no dijo y que está haciendo, y hay cosas que dijo que iba a hacer y no las está haciendo, ¿no? Entre las cosas que dijo que iba a hacer y no está haciendo es que el recorte no iba a recaer, ¿sí?, sobre los estratos, ¿no?, más populares, y justamente lo que está pasando es eso, ¿no? Ya A mí sabemos sobre quiénes sí, a mí recae. me preocupa también es el lugar de la gente, porque yo tengo pacientes que de pronto no hablan del tema. O sea, por ahí sale algo, y si sale algo, después mantienen como un silencio, porque no se animan, porque lo han votado. Lo han votado y hoy no saben para dónde disparar, no saben cómo resolver, porque están mal, ¿sí? Y Claro, siguen pensando que hay que tener paciencia porque esto va a estar mejor, esto es una solución, van a estar mejor, vamos a estar mejor. bueno, es un intento renegatorio, obviamente, de Total, tratar de sufrir lo menos posible. Nos vamos a encontrar con muchas formas novedosas de la psicopatología de la vida cotidiana, ¿sí? Entre ellas va a estar esto, ¿no? Una presencia de la renegación, como, sí, así como en Freud era la represión lo que estaba presente en la psicopatología de la vida cotidiana, vamos a ir viendo cómo se va haciendo cada vez más presente la renegación, ¿sí?, en todo esto, ¿sí? Bueno, esto que decía antes, ¿no?, cuando se habla de fingir demencia. Bueno, mucha gente va a fingir demencia. No, esto sí. no está pasando, bueno, esto no, ya vas a ver que esto mejora, ¿no? No, esto a mí no me afecta, ¿no? O no veo que la gente se esté quejando, ¿no? Bueno, eh, esto va a estar muy presente seguramente. Yo creo que tenemos acá una tarea interesante desde el punto de vista tanto individual, ¿no?, a nivel de lo que va pasando en cada sujeto, como a nivel de los movimientos del colectivo, que el psicoanálisis tiene herramientas para pensar los modos de funcionamiento del colectivo. De hecho, hay autores que se han dedicado a eso. Piero Lanier está entre ellos, también está Ancier, ¿sí? Los fenómenos de resonancia fantasmática, de circulación fantasmática que Ancier trabajaba para los grupos, son muy interesantes de ser pensados a nivel del colectivo, como hay resonancia y circulación de fantasmas. Bueno, Serena Tenía está un breve levantando la comentario, ¿puede mano. ser? Un comentario que yo quería hacer. Bueno, dale, después Un minuto. Serena, después sigue No, Serena. perdón, si hay otra persona que iba a No, hablar adelante, antes. adelante. No, en esto que estamos diciendo, parece que un elemento importante es que Adorni, además de esto que estábamos comentando, construye todo el tiempo como un sentido sobre el pasado. O sea, no solo
propone, digamos, que hay que sufrir, sino que construye el sentido de que Sí, lo sí. anterior era una mentira Exacto. y que ahora se está develando como la realidad que estaba oculta antes, como si la renegación hubiera estado antes, digamos, ¿no? Y que ahora se confrontaría, o sea, sería un momento de confrontación con lo oculto, con lo tapado, con lo renegado, con lo desmentido o con lo mentido, digamos, ¿no? Con la gran mentira. Me parece un elemento como que Sí, sí. hace Eso sinergia, ¿no? es muy importante. Obviamente esto nos dirige de lleno a 1984 y al Ministerio de la Historia, ¿no? Que sostenía que quien se adueña del pasado domina el presente y quien domina el presente se hace dueño del futuro. El trabajo político es ese, es reescribir la historia, tergiversándola, ¿sí? En ese sentido, Adorni es como un ministro de la historia también. Debe ser, yo creo que esto que estuvimos hablando hoy de Adorni da para bastante. ¿Sí? Mm. Bueno, ahora sí, Serena y luego Diego Venturini. Bueno, hola a todos, hola Yago. Me gustó mucho la presentación, parece muy prometedor el seminario y muy necesario por el hecho de que estaba pensando que de alguna manera esto es como en la pandemia o mencionaban también la dictadura, donde el analista está metido también en esto, es decir, que la posibilidad de pensar algo sobre esto, de tomar distancia y de volver a entrar, porque de alguna manera también nos vemos afectados, es decir, no estamos por fuera, entonces me parece bueno generar estos espacios para entrar y salir, porque es inevitable estar atravesados todos nosotros por cuestiones que tengan que ver con lo familiar, por lo mismo que entra. Yo digo que esto está entrando en el consultorio, si no entra por la puerta, entra por la ventana, porque es inevitable, inclusive muchos arrepentidos de haber votado también dentro del consultorio sí se animan a decirlo. Eso por un lado, como la importancia de generar espacios, porque si no pareciera como que podemos tomar una distancia que no es tan fácil de tomar, digo, desde nuestro rol o desde la función que nos toca cumplir en el consultorio, no es tan fácil si no hay espacio para pensar. De hecho, y esto es lo otro que quería decir, hay un montón de analistas fingiendo demencia. No pueden expresarse sobre lo que está pasando, no dicen nada, cuando debería ser una responsabilidad, al menos creo, de, bueno, si esto está atacando directamente las condiciones mínimas necesarias para la constitución subjetiva, o para el mantenimiento del contrato narcisista, o depende de la línea teórica que uno maneje, esto va tomando distintos nombres, pero en definitiva creo que hay un acuerdo, o debería haber un acuerdo en los psicoanálisis de que esto es un ataque, bueno, a lo humano directamente. Entonces, bueno, lamentablemente el psicoanálisis acá durante la dictadura fingió demencia para ir a algo conocido por todos, ¿sí? Las instituciones oficiales del psicoanálisis, ¿sí? Mantuvieron un silencio abrumador, ¿m? Y diría no solo las oficiales. Así que mis expectativas al respecto realmente no son muy buenas. Bueno, Diego, y Sí. con esto vamos Bueno, cerrando. Dale, Diego. hola a todos, bueno, muchas gracias. Básicamente, o sea, las gracias son por el espacio y por la posibilidad de ponerlo en común y pensar primero, ¿sí? Y poner en juego todo esto. Me quedé con varias cuestiones. La ruptura, digamos, bastante deliberada de lo que sería el lazo social y la terciariedad, o sea, evitar la ley. A mí me parece que es algo a resaltar y hay algo que se me ocurrió decirle a mi madre, por ejemplo, que me estaba hablando del tema de los jubilados, que jubilada, ¿no? Por el tema este. Y yo noté en todo lo que decías que hay un trasfondo de elogio de la crueldad.
¿sí? Todo el tiempo se está poniendo en juego eso, y que eso es un fin en sí mismo, ¿sí? Y una demostración, es un significante nuevo que está en juego en esto del lazo social, y donde muchos sujetos se están identificando en ese espacio, tal como dijo recién, creo que era Adriana, ¿sí? Donde se juegan ese pequeño ser interno bastante sádico, como dijiste vos, como los niños de jardín. Si yo atiendo niños, entonces, bueno, los veo, sí, que hay que correrlos porque están mordiendo uno al otro, o viene la mamá y dice, no, porque mordió un compañerito en el jardín, entonces me hicieron todo un lío. Y, bueno, pero hay una maestra que intervino, que se preocupó, que habló, una mamá preocupada que vino y lo trajo a la sesión. Bueno, ese tipo de cosas. Pero hay un elogio de la crueldad en todo esto. Y yo le marcaba, le decía, lo charlaba así con mi madre y le decía, ¿sabes en dónde noto la crueldad? En dividir el sueldo de los jubilados en dos partes. Eso me parece cruel. ¿Por qué no es que no hay plata? Y ella me agradeció lo que le dije, porque, bueno, piensa algunas cosas distintas, pero me agradeció, no lo había pensado así, me dice, sí, es cruel, porque no es que no hay plata. ¿Sí? Entonces, creo que hay un montón de esa sobreexposición de este Adorni, que lo estamos mencionando, viene en función de esto, ¿sí? O sea, hay que sacrificarse. Y el tema, bueno, que si mi ley se sacrifica, es una victoria pírrica para él, porque puede terminar muy mal, y nosotros también con él. Entonces, me parece que el espacio social nos sirve para compartir y concientizar, develar. Bueno, eso. Bien, bueno, gracias, Diego. Bueno, yo les agradezco mucho la presencia, la riqueza de estos intercambios y, bueno, la invitación a, a encontrarnos el 22 de abril a las 13:15 por Meet para dar inicio al espacio, dar un inicio, digamos, ya más trabajando en textos, que este año vamos a trabajar más textos de lo que hemos hecho últimamente. También hemos enviado una bibliografía, una filmografía, que sería bueno que nos acompañe a lo largo del trabajo. Y también hay un autor que vamos a ver bastante, que es Mark Fisher. Hay una playlist que envié tiene que ver con su último libro, con Deseo Postcapitalista, que tiene que ver con las últimas clases que él dio, para las cuales pertenecía esta playlist. A quien le guste el rock, está buenísima. Y sí, bueno, la apuesta es a seguir trabajando en un espacio reflexivo de intercambio, un espacio amable, un espacio en el cual podamos compartir tanto las penurias como aquellos descubrimientos que vayamos haciendo. Hoy aparece este personaje, por ejemplo Adorni, que me parece que es muy interesante que estemos hablando de él, así como que estemos hablando de la crueldad, de cómo la crueldad va recayendo sobre cada sujeto. Y además yo entiendo que hay mucho para pensar acerca de Milei, en el sentido de lo que decía antes, ¿no? De su deseo, de cuándo está ubicado, ¿no? Y todas esas son armas para la crítica y al mismo tiempo son instrumentos para nuestra práctica clínica, ¿no? Que va a ser sometida, que ya está siendo sometida, pero probablemente lo sea cada vez más, a un trabajo muy exigido. Y este también es un espacio para compartir lo que a nosotros nos produce dicha exigencia. Así que bueno, les agradezco enormemente y será hasta pronto.